Hola, buenos días a todos. Esperamos un momento. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos acá a Guarneros, Raquel Karina, Pérez Juan Carlos y Miguel Velázquez. Esperamos nada más un momentito. En lo que se van uniendo. Y tenemos también a Omar Beltrán. Buenos días. Profe, buenos días. Buenos días. Bien, pues un gusto tenerlos por acá. Bienvenidos. Esta es la materia de cálculo diferencial integral. Vamos a ir iniciando. Mi nombre es Jorge Rojas Quintana. Ya nos iremos conociendo pues en el transcurso del cuatrimestre. Bienvenidos sean todos ustedes. Todavía creo que nos faltan algunos de sus compañeros. Ya se irán integrando pues en el transcurso de la sesión. Pues esta materia es importante. Vamos a igual antes de iniciar, pues las dos van de la mano, ¿no? La parte del cálculo diferencial e integral. Entonces, pues siempre tiene que quedar claro la parte de lo que es correspondiente al cálculo diferencial. En cálculo diferencial lo que se ve son derivadas, digámoslo así de manera general, y después pasamos a lo que es el cálculo integral, donde nosotros a partir de esas derivadas pues vamos a encontrar algo que se conoce como la antiderivada, que sería el proceso inverso, ¿no? Entonces, por eso es que las dos pues van de la mano, ya en su momento pues lo iremos viendo. Sí, en la herramienta o en la plataforma Moodle, ahí hay una presentación mía de pues mi nombre, mi correo electrónico, por si algún momento necesitan ustedes algo, pueden mandarme algún correo, ¿sí? O igual, pues pueden por las redes sociales, ¿no? Igual mandarme algún mensaje, ¿sí? Para que ustedes, o si es que por alguna tarea, o algo que no quede o pues claro en su momento, pueden ustedes consultarme o mandarme algún mensaje pues directamente de la plataforma Moodle. Ahí pueden ustedes encontrarme, ¿no? Sí, entonces, en esta primera clase, en esta primera semana, les dejé yo un archivo, ¿sí? Más que un archivo, es una herramienta que se llama GeoGebra, ¿sí? Y pues sí me gustaría que ustedes puedan instalarla, verla, ¿no? Dentro de lo que es de sus computadoras. Esta herramienta de GeoGebra también se puede utilizar en línea por si no la quieren ustedes instalar, solo que de repente en línea, estando desde un dispositivo como un smartphone, algún teléfono celular, alguna tableta,
de repente como que no se ven todas sus características, ¿sí? Entonces sí, bueno, yo les sugiero que ustedes puedan descargarlo e instalarla en sus computadoras. Va a ser una herramienta útil que nos va a servir para que yo pueda pues encontrar algún parámetro que nosotros estemos revisando, ¿sí? Para que yo pueda graficar, ¿sí? En algún momento, ¿sale? Entonces, sí es importante que ustedes puedan instalarla y que si se les genera algún problema, claro, en esta clase vamos a ver igual cómo la descargamos, cómo la instalamos y pues cómo la utilizamos, ¿no? Sí, entonces nada más es una pequeña introducción a eso que el material que ustedes tienen, ¿no? Buenos días, Marisela, bienvenida. Bien, pues vamos a ir continuando. Creo que ya estamos la mayoría y el tiempo igual de tolerancia para conectarse, ¿no? Ahí también en la parte de la presentación, en la herramienta Moodle, pues tienen ustedes un pequeño archivo de pues prácticamente las políticas y lo que se va a ir evaluando, ¿no? Hola Marisela, no sé si, bueno, al momento de que activaste tu micrófono no te escuché, pero ya estoy viendo acá tus mensajes en el chat, ¿no? Igual si ustedes de repente pues no me llegan a escuchar o algo por ahí falla, pues ya ustedes igual me van comentando, pueden Hola, abrir. profe. Hola, buenos días, ahí ya te ¿Ya me escucha, escuché. profe? Ah, ok. Sí, Muchas claro, ahí gracias. ya te escuché. Muy bien. Sí, igual si de repente en el transcurso pues de la clase vamos a mantener nuestros micrófonos apagados. Si es que tuvieran ustedes algún problema, ¿no? De que a lo mejor no queda algo claro, pues igual pueden ustedes activarlo y comentar o por mensaje, ¿sí? No hay ningún problema. Igual, si les pido alguna intervención, pues ya les diré y ya irían activando pues sus micrófonos, ¿no? Pues bienvenidos, vamos a ir continuando con nuestro tema, ¿no? Pues bien, vamos a ver una pequeña revisión de lo que son las funciones, las combinaciones de funciones, las funciones inversas. Más que nada igual aquí, para que no haya problema, vamos a ver también la parte de cómo se evalúan esas funciones, ¿no? Esto es importante porque nosotros pues con esto vamos a ir trabajando. No sé si alguien de ustedes pues sepa qué es una función o cómo se evalúa una función. Sí, no sé, Omar, ¿qué será una función? Si pudieras activar tu micrófono, Omar, si me escuchas. Sí, profe. ¿Qué será una función? Eh, de lo que me acuerdo es un conjunto de dos números ¿Sí? que corresponde a, híjole, bueno, corresponde a cada uno, por ejemplo, de, por ejemplo, en una línea recta de, de -2 a 2, o de -1 a 1, o de 0 a 0, 1 a 1. No sé si esté bien, profe. Ok, perfecto. Sí, sí, es una relación, ¿no? Y vamos a ver nosotros que va a tener ciertas, digámoslo así, características para que nosotros podamos evaluar si efectivamente es una función o no lo es, ¿no? Sí, entonces eso lo vamos a ir viendo. Y bueno, siempre una función, ya en su momento lo veremos, pues se va a escribir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un f de x, ¿no? Que sea igual a una x cuadrada, por ejemplo, ¿sí? Esto de acá es una función,
¿sale? Es una función porque va a tener una relación, como su compañero lo decía. Es decir, que si yo la quiero graficar, pues tengo que darle valores, ¿no? Valores a X, ¿sí? Y encontrar los valores de Y evaluando en X, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo a grandes rasgos ahorita paso a paso, ¿sí? Y bueno, nuestro pequeño objetivo general de esta materia, dice el alumno, utilizará los elementos teóricos del cálculo diferencial e integral en la solución de problemas que impliquen la optimización de cantidades, funciones marginales y niveles de producción con el fin de eficientar los procesos operacionales de la organización, ¿no? Entonces aquí vamos a ver también ya al final pues esta aplicación, ¿no? De dónde puedo yo ocuparlo, igual del problema que se esté planteando y de lo que vayamos a ir viendo, analizando, ¿no? Y bueno, aquí la parte de su evaluación, ¿no? La parte del 50% tareas, trabajos, el 30% los exámenes que se hacen y la participación, bueno, ya en foros y dentro de las sesiones de la clase, ¿no? Y bueno, aquí pues ya, ¿no? Igual si hay algún comentario, pues ya ustedes me van diciendo. Hoy, como vuelvo a comentarles, les dejé ya dentro de la herramienta Moodle en la semana 1, que es correspondiente al día de hoy. Les dejé un archivo, ahorita vamos a verlo, de varios ejercicios sobre funciones que ustedes pueden ver y pues en este caso analizar, ¿sí? De lo que vamos a ir viendo y vamos a ir llevando, ¿no? Sí, entonces para que ustedes lo puedan, pues ir viendo, ¿no? ¿Sale? Entonces, igual, vuelvo a comentarles, si algo no va quedando, pues, realmente claro, pues me van ustedes diciendo, ¿no? Buenos días, Carmen Luna, bienvenida. Vamos entonces a ir continuando. Aquí tengo ya, digamos que la definición formal de lo que su compañero comentaba hace un momento. Dice, una función es un tipo de relación, como lo comentaba, o correspondencia que existe entre dos variables, ¿no? Con la condición de que a cada valor de la variable independiente, en este caso el dominio, le corresponde un solo valor de la variable dependiente, ¿no? ¿Qué será esta parte de la variable dependiente y la variable independiente? ¿Sí? Y aquí tenemos estas dos cosas importantes que son el dominio, ¿no? Y el rango. Después vamos a ir viendo que vamos a tener en esta parte de funciones, pues también el conjunto imagen, ¿no? Entonces, pero los dos importantes son estos, ¿no? El dominio y el rango de la función, ¿sí? Que nosotros vamos a ir analizando. Si nosotros lo Profe, vemos, adelante, adelante. perdón que lo interrumpa, es que estaba levantando mi mano, pero creo que no lo vio. Ok, Yo perfecto. tengo otra definición de función Sí, y claro. justamente, bueno, es esta, es un conjunto de parejas ordenadas, que en este caso es X y Y, en donde todos los valores posibles de X se llama dominio de la función y todos los valores posibles de Y se llama rango de la función. En este caso, X es una variable independiente y Y es una variable dependiente. Perfecto. Efectivamente, muy bien, ¿no? Es otra definición que se tiene, pero las dos definiciones llegamos a lo mismo, ¿no? Efectivamente, es una relación entre X y Y, ¿no? Como lo tenemos aquí, ¿sí? X, recuerden que siempre va a tomar estos valores, ¿no? ¿Sí? Y Y, pues son los resultados o a donde estoy llegando. Por eso es que es una relación como lo vemos en esta imagen, ¿no? ¿Sí? Y X, como lo comenta su compañero, es la variable independiente, ¿sí? Y esa Y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender de los valores de X, es decir, de lo que nosotros estemos analizando para poder obtener los resultados, ¿no? Sí, efectivamente, muy bien. Sí, aquí por ejemplo tengo esto, ¿no? Tengo Y igual a 2X más 3. En este caso, como bien lo comentaba su compañero X, aunque yo tengo aquí un 2X, ¿sí? Pero esta X, si yo graficara este 2X más 3, esta X, recuerden que si yo
en un plano, voy a hacer un gráfico, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Aquí tenemos los valores para X y de este lado los valores para Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, X, pues siempre esos valores tenemos que poner un rango, ¿no? Por ejemplo, de -5 a 5, ¿no? Y no depende de nadie para poder obtener esos valores, ¿no? Sí, y Y, esta Y es dependiente porque va a depender de lo que nosotros tengamos aquí, ¿sí? Para que pueda darnos ese valor. Es decir, que si yo voy a graficar, pues tengo que hacer una tablita, ¿sí? Esa sería la relación que nosotros vamos a ir teniendo, ¿sale? Y aquí ir poniendo, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 0, hasta -5, ¿no? Que es el rango que me están dando para que yo pueda hacer esa gráfica. Y entonces esta Y, pues tendría yo que hacer primero 2 por 5 más 3, ¿no? Y así sucesivamente. Y para eso nosotros vamos a tener la herramienta de GeoGebra para que nosotros podamos pues ir haciendo este tipo de gráficas, ¿no? Ahora, antes de continuar, vamos a esta parte de la parte correspondiente en su Moodle. Ahí vuelvo a comentarles, les dejé esta herramienta de GeoGebra para que ustedes puedan descargarla y verla, ¿no? Aquí simplemente le damos un clic y nos lleva a esta parte, ¿no? Sí, aquí tenemos la página oficial de lo que es correspondiente a GeoGebra y en esta parte donde tenemos las rayitas, ahí tenemos la parte de las descargas, ¿no? Y entonces puedo yo optar, aquí tenemos GeoGebra Clásico 6 y el Clásico 5, ¿no? La diferencia de esos dos es que uno se instala en la computadora, bueno, en el dispositivo, y el otro lo que es simplemente un programa que se ejecuta, ¿sí? No se instala, sino simplemente es como la versión que le das doble clic y simplemente se abre la aplicación, ¿no? Sí, entonces aquí sí va a ser importante que ustedes puedan pues entrar y ver para que ustedes puedan ir viendo cómo es que se grafica, ¿no? Al momento que ustedes le dan descargar, por ejemplo, acá, les va a abrir una nueva ventanita y en la parte inferior de esa página se les va a descargar un archivo, ¿sí? Y simplemente lo que vamos a hacer es darle doble clic a ese archivo, ¿sí? Dale a aceptar, aceptar, aceptar y se queda instalado en sus computadoras, ¿sí? También hay una versión, como les estaba comentando, que es, pues, digámoslo así, online, ¿no? Que simplemente ponen ustedes en su navegador, GeoGebra, graficador, y les va a aparecer de la siguiente manera, ¿no? Ahorita se los muestro. Denme unos segundos acá. Les sale esta página, ¿no? Aquí ponemos nuevamente en esa página, ¿sí? El graficador online y les queda de esta forma. Y aquí donde tenemos más, pues aquí se pondría la ecuación o lo que se está analizando para ver cómo quedaría su gráfica, ¿no? Y a partir de esa gráfica, pues analizar cuál es el dominio o cuál es el rango. Esto sería online directamente del navegador, ¿sí? Cuando yo ya lo instalo, se ve de la siguiente manera, ¿no? Tenemos esto ya instalado, en este caso está instalado en mi computadora y se ve de esta manera, ¿no? Y en la parte inferior tenemos una pestaña que dice entrada. En esa parte de la entrada es donde nosotros vamos a graficar y simplemente vamos a poner pues la función con la que nosotros estemos trabajando. En este caso, 2x más 3, ¿no? Si yo aquí coloco 2x más 3, y si ustedes notan, cuando yo le doy o voy escribiendo y le doy un enter, aquí ya le pone un nombre, ¿no? Que es f de x igual a 2x más 3. Y entonces en este caso, igual, vamos a ir trabajando con esto. Ya después vamos a darle algunos parámetros y rangos, ¿no? Aquí lo hace de manera generalizada, ¿no? Lo digo generalizada porque no tiene un fin, ¿no? Si nosotros vamos más para acá,
pues mi gráfica continúa, ¿no? Entonces, esto es una función, como lo comentaba su compañero en esa otra definición que tiene, donde tenemos una correspondencia, ¿no? Entre el eje X y el eje Y. Entonces nos damos cuenta de que realmente es una función y de que a cada elemento del eje X le va a corresponder un elemento del eje Y, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es esto? Es decir, a este 1, ¿sí? Aquí voy a aumentarlo un poquito. ¿Vale? A ese 1 y a todos estos elementos les va a corresponder un punto aquí, ¿no? ¿Sí? En esta parte de mi gráfica, de mi recta. Y esos puntos, pues, son las soluciones cuando nosotros analizamos, ¿no? Cuando nosotros analizamos esta parte de mi función es 2x más 3, pues cuando hago 2 por 1 más 3, 2 por 2 más 3, 2 por 3 más 3, 2 por 4 más 3 y así sucesivamente, ¿no? Recordemos que para que yo pueda graficar, por ejemplo, en una hoja milimétrica, pues tengo que ir colocando los puntitos, ¿no? Digamos que 1, ¿sí? Me dio 5, pues aquí colocamos el punto, ¿no? ¿Sí? 2 y así sucesivamente. El rango que teníamos que era de 5 a menos 5, aquí lo podemos ir observando, ¿no? Voy a hacerlo un poco más hacia arriba, ahí, ¿no? Para que se vea un poco más. Entonces, es simplemente ir analizando eso que nosotros tenemos, 2x más 3, y nos va a quedar esta gráfica, ¿no? Y por ejemplo, si yo quisiera hacer una función cuadrada, pues tendría yo que poner aquí, por ejemplo, x, y para que yo pueda poner un cuadrado en esta parte de GeoGebra, pues tenemos que presionar dentro de su teclado al 94. Y si ustedes notan, aquí se ve pequeño, pero se les pone como un tipo gorrito que es de potencia, ¿no? Y ahí ya puedo poner un x cuadrada, ¿no? O un x al cubo, un x a la cuarta, un x a la quinta, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí vamos a ponerle más 2, ¿no? Y ahí ya tenemos, aquí también me lo pone de otro color, y ahí ya tenemos una función, en este caso cuadrada, ¿no? Sí, una función cuadrática que me da como resultado, pues, una parábola, ¿no? Mientras que la otra, pues, es una función lineal. Y nosotros podemos ir analizando si estas dos, pues, corresponden a una función o no lo son, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si esta parábola, ¿sí? La tuviera yo, digamos que de este lado, ¿sí? Pues no sería una función. ¿Por qué? Porque al 1, por ejemplo, le corresponderían 2, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a ver aquí, igual aquí vamos a colocar la X. Igual algo importante, cuando ustedes quieran poner algún número para graficarlo, alguna variable, tiene que ir en minúscula, ¿sí? Para que ustedes puedan colocarla, ponerla, ¿no? Vamos a ver aquí. Denme un segundo. Para que me quede del otro lado. Y la puedan ustedes ver, ¿no? Si yo pongo un menos x al cuadrado, me queda hacia abajo, ¿no? Ahí ya lo estamos viendo. Por ejemplo, si estamos hablando del eje Y, aquí, el eje Y, por ejemplo, el menos 1, le corresponde este de acá y le va a corresponder este otro de aquí, ¿no? Entonces, ahí ya no sería una función, si lo vemos de esta manera, ¿no? Porque le están correspondiendo dos. Aunque después vamos a ver que vamos a tener funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas, ¿no? Entonces, vamos a poder clasificar este tipo de funciones para ver, en primera, pues, su comportamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de función es? O si simplemente es una relación, ¿no? Sí, la relación, pues no importa, ¿sí? Cómo me quede, ¿no? La relación, pues simplemente es cuando yo tengo el conjunto X y el conjunto Y, sin importar si al 1 le corresponden 2 o 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sería este software. Sí es importante que ustedes puedan, pues, en este caso, verlo, analizarlo. Es muy sencillo de trabajar y me va a permitir eso, ¿no? Cuando me den, por ejemplo, una función cualquiera, pues yo puedo graficarla rápidamente y entonces pues yo ya puedo ver cuál es su dominio
y cuál es su rango, ¿no? ¿Sí? En este caso, recordemos, la parte del dominio, pues siempre va a ser el conjunto X, ¿sí? Por ejemplo, para la línea verde, que es la lineal, pues su dominio sería infinito y también su rango sería infinito si es que no me están dando un rango de números, ¿no? ¿Sí me explico? Por ejemplo, si estábamos diciendo que es de -5 a 5, pues simplemente ese sería su dominio y su rango, pues serían todos los números evaluados en 5 y -5, ¿no? Pero si no me dan un rango de números, pues en este caso entonces el dominio pues sería infinito positivo, ¿no? O todo el rango de números infinitos, ¿no? Infinito, ¿por qué? Porque esto va creciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería, tengo 14, 22 y así sucesivamente y podemos ir viendo que la recta también aquí va, ¿no? Sí, aquí va esa recta que es la línea verde, ¿no? En este caso, pues no tiene como un final porque no le estamos dando un parámetro de dónde a dónde va a ir o de dónde a dónde se va a cortar, ¿no? Entonces vamos a regresar a la presentación, ¿sí? Y entonces, pues aquí espero haya quedado un poco más claro esa parte de lo que es el dominio y el rango, ¿no? Y lo que es la parte de la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? La variable independiente va a ser aquella, pues, que no depende, ¿sí? De, digamos que de ciertas operaciones para poder obtener su valor, ¿sale? Y la que sí va a depender, ¿no? De, aquí lo habíamos comentado, de estas operaciones, que en este caso sería Y, ¿no? ¿Sí? O también puede estar aquí como f de x, ¿no? F de x simplemente es el nombre de la función. Puede ser f de x, puede ser g de x, puede ser h de x, ¿no? Sí, eso simplemente es para decir el nombre, digámoslo así, de la función que se esté manejando en ese momento, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí algunas definiciones de lo que es el dominio, el rango, ¿no? Y algunas otras características que va a tener, ¿no? Va a tener valores positivos, valores negativos, los ceros de la función o la intersección con el eje X, ¿no? La intersección con el eje Y. Vamos a ver después los números máximos y mínimos que existen en la función que se esté graficando, si es una función o tiene concavidad o no. ¿No? Que esta parte de que si está hacia arriba o hacia abajo, ¿no? La parte de las asíntotas horizontales y verticales, eso simplemente sería también cuando tengo una hipérbola, ¿no? Las asíntotas son unas líneas, ¿no? Que pasan, digámoslo así, entre comillas, muy pegado a la parte de la función que se esté trabajando o que se esté manejando en ese momento, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de funciones, ¿no? O existe más bien la parte de las algebraicas y las trascendentes, ¿no? Las algebraicas son aquellas como lo vimos hace un momento, ¿no? Ahí tenemos función polinomial, racional o irracional, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí también entraría dentro de lo que son las lineales, ¿no? Las trascendentes, pues son aquellas de las funciones trigonométricas, la función seno, coseno, tangente, ¿no? Cotangente, secante, cosecante, las funciones logarítmicas y la exponencial, ¿no? Eso es a grandes rasgos los tipos de funciones que nosotros vamos a ir teniendo, ¿no? Y aquí un pequeño ejemplo para ver si va quedando un poco más claro. Dice acá, Jaime vende pasteles caseros en 15 pesos cada uno. La cantidad de dinero que gana es una función de cuántos pasteles puede vender. 0 si no vende ninguno, 15 si solo vende uno, 30 si vende dos y así sucesivamente, ¿no? Dice cuáles son el dominio y el rango de la función y tenemos ahí 4 resultados. Dice el dominio es 0, 15 y 30. El rango 0, 1 y 2, el dominio 0, 1, 2, el rango 0, 15 y 30, el dominio 0, 1 y 2, el rango 0, 15 y 30, o dice ahí el dominio, todos los números mayores o iguales a 0. ¿Ustedes qué dicen, no? ¿Cuál sería la respuesta a este pequeño problema, no? Está muy sencillo. Pues igual si alguien gusta participar puede abrir o pueden abrir sus micrófonos.
o por mensaje, ¿no? Aquí unos segunditos para que puedan ustedes analizarlo, verlo y pues puedan ustedes decirme cuál sería su respuesta. Entonces, unos segundos para que lo puedan ustedes analizar, por favor. Está sencillo, no es complicado. ¿Alguien que me pueda dar la respuesta? Juan Carlos Pérez, Marisela, Miguel Velázquez, Omar Beltrán, Raquel Guarneros. Me parece que es la... Ok, la A. Bueno, aquí, bueno, voy a marcarla. Y ahorita revisamos. Son sus compañeras, nos dice que es la A. ¿Alguien más? Estoy de acuerdo, yo también creo que es la A. Ok, gracias Juan Carlos. También nos dice que es la A. Vamos a ya marcarla. ¿Alguien más? Yo digo que es la B, profe. Ok, por ahí nos dicen que sería la B, ¿no? Aquí también vamos a marcar la B. Ok, vamos a volver a leer esta parte. Dice, Jaime vende pasteles caseros en 15, ¿no? Cada uno. Dice, la cantidad de dinero que gana es una función. ¿De cuántos pasteles puede vender? Dice 0 si no vende ninguno, ¿no? Entonces, en primera, pues tendríamos que analizar la relación de correspondencia, ¿no? Tendríamos entonces 0, pues si no vende ninguno, ¿no? Dice, si solo vende uno, serían 30, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, de esta manera, ¿no? ¿Sí? Bueno, 0 con 0. ¿Sale? Si vende uno, le pagan 30. Si vende dos, bueno, veríamos ahí también cuánto es que le pagarían y así sucesivamente, ¿no? Entonces dice, Jaime vende pasteles caseros en 15 pesos cada uno. La cantidad de dinero que gana es una función. ¿De cuántos pasteles puede vender? 0 si no vende ninguno, 15 si vende uno, 30 si vende dos, ¿no? Aquí me equivoqué, aquí sería ese 30 va aquí, ¿sí? Y si vende uno, pues simplemente son 15. ¿Sale? Entonces aquí voy a borrar esta parte. Y vamos a colocar los 15 pesos, ¿no? Y bueno, así sucesivamente. Si vendiera 3, pues ya mi tablita iría creciendo. Si vende 4, ¿no? Si vende 5 y así sucesivamente. Entonces, habíamos dicho, esto sería entonces X, ¿no? Y esto entonces sería Y. X es mi dominio, ¿no? Y Y sería mi
rango, ¿no? Entonces, aquí sería cuestión nada más de analizar estas dos partes, ¿no? Y entonces, pues mi respuesta correcta sería la B, ¿sale? Y ahí nada más yo creo que hubo alguna confusión en esa parte del dominio y el rango. Recuerden que el dominio van a ser aquellos, digámoslo así, aquellos números, ¿no? Que van a predominar o que me van a servir para que yo pueda obtener el resultado, ¿sí? En este caso, los números que me están sirviendo para que yo pueda saber cuánto me van a pagar, pues son la cantidad de pasteles que estoy vendiendo, ¿no? Si vendo pues ninguno, si vendo uno, si vendo dos, ¿no? Y a partir de esos pasteles que yo vendo, pues voy a obtener el resultado de cuánto me van a pagar, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la variable que no depende de nadie, ¿no? Pues serían, digámoslo así, entre comillas, el número de pasteles, ¿no? ¿Sí? Y la variable que sí va a depender, pues sería lo que me van a pagar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la B. ¿Sí? Si igual no quedó pues claro, me van ustedes comentando, ¿no? Pueden abrir su micrófono, ¿sí? O pueden ustedes decir, ah, pues no sé, aquí no me quedó claro, no sé, ¿no? ¿Sí? Entonces vayan ustedes revisando pues esa parte, ¿no? ¿Sí? Para que podamos irlo viendo y observando, ¿no? Ahora, ¿por qué no sería la C? En la C también tengo que el dominio es 012 y el rango es 01530. ¿Alguien de ustedes puede comentarme por qué no sería la C? Porque la C también tiene la respuesta correcta, 0, 1 y 2 y el rango 0, 15 y 30, ¿no? Bueno, según yo, porque en el ejemplo dice que pues así va a seguir aumentando y por ejemplo el B pues pone los puntos suspensivos de que va aumentando y en el C lo deja cerrado. Ok, muchas O gracias, sea, Juan solo llega a esas Carlos. cifras y ya. Perfecto, muy bien. Efectivamente, ¿no? Muy bien y muy buena observación. En esta parte del problema también es importante pues ver y analizar qué es lo que me está diciendo, porque dicen, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que yo puedo vender pues cuantos pasteles sean, ¿no? 5, 6, 7, no sé, ¿no? Aquí vamos a poner un infinito. Sí, bueno, esas dos bolitas son un infinito. De repente se pone así, ¿no? Pero bueno, ahí sería cuestión nada más de la anotación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice así sucesivamente, ¿no? Como bien lo comenta su compañero. La parte del inciso C, ese rango y ese dominio están cerrados, es decir, que solo termina o solo puedo vender hasta dos pasteles, ¿no? Sí, nada más, mientras que en la respuesta B pues tenemos los puntos suspensivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues espero que haya quedado un poco más claro esta parte. Vamos a ir viendo algunos otros ejemplos. Y bueno, dentro de estas diapositivas ahí les dejo la explicación escrita para que ustedes puedan pues verlo después, igual dentro de la herramienta del Moodle. Les voy a dejar estas diapositivas y también pues va a quedar grabada la clase para que podamos verla, ¿no? Bueno, aquí tengo otro pequeño ejemplo para ir aterrizando también esta parte. Y dice aquí, esta tabla describe y como una función de x. Dice, ¿cuál de las siguientes respuestas describe correctamente el valor de 2, ¿no? Dice, es parte del rango, simplemente es una salida, es decir, una respuesta, ¿sí? O es un valor dependiente o es parte del dominio. Ahí, ¿qué podríamos decir? Igual algunos segunditos para que puedan analizarlo y podamos ir viendo cuál sería entonces pues mi respuesta, ¿no?
Unos segundos más. ¿Cuál sería entonces aquí la respuesta? Podría ser la C, profe. Podría ser la C, que dice que es parte del dominio, ¿no? Bueno, aquí vamos a marcar. Profe, podría Perdón, la ser C. podría Adelante. ser la D. Ok, podría ser la D y la C me comentan, ¿no? Bueno, la C dice que es un valor dependiente y D que es parte del dominio, ¿no? Perdón, entonces vamos a ir viendo, ¿no? Recordemos, ¿sí? Mi respuesta correcta aquí sería la D, ¿no? Porque es parte del dominio. ¿Sale? Recordemos acá, dice, esta tabla describe Y como una función de X, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos en una tablita, pero si vemos como hace un momento, en el diagrama que nosotros tenemos, ¿sí? Se conoce como un diagrama sagital. Dice, ¿cuál de los siguientes describe correctamente el valor de 2, ¿no? Recuerden que X o la parte que nosotros tenemos en X, esa siempre va a ser mi dominio, ¿no? Y lo que tenemos en Y sería el rango, ¿sí? Que es a donde yo estoy llegando en este caso, ¿no? X le corresponde un elemento del conjunto Y, ¿sale? Que en este caso pues será 0 con 0, 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9, 4 con 16 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la A no puede ser porque dice que es parte del rango y ya vimos que no. Simplemente es una salida. Pues aquí digamos que es un valor, ¿no? Y la salida en este caso sería 4. Ahí no puede ser esa la respuesta, ¿no? Sí. A lo mejor podríamos decir que es un valor dependiente, pero si yo digo que es un valor dependiente, recordemos acá otra vez, si yo tengo Y igual, por ejemplo, a 2X, ¿no? ¿Sí? Esta X estamos viendo que es mi dominio, ¿no? Y que no depende de nadie, por lo tanto sería independiente, ¿no? Lo voy a poner nada más como in. Y para que yo pueda encontrar estos valores de Y, que va a ser mi rango, va a depender de la multiplicación de 2 por X para que yo pueda saber ese valor, ¿no? Entonces esta es la variable que va a depender, ¿no? Dependiente. Entonces, por eso es que no puede ser la C, ¿sale? Y como ya sabemos que está dentro del dominio, pues esa sería mi respuesta correcta, ¿no? Que dice aquí que es parte del dominio, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual ahí voy a dejarles algunos ejercicios para que puedan ustedes, pues en este caso, ir practicando, ir viendo, ¿no? Esta parte aquí igual les dejo todas las respuestas de por qué no es la A, por qué no es la B, por qué no es la C y por qué sí es la D, ¿no? Esto ya para que ustedes puedan analizarlo en algún momento que pues tengan ustedes algo libre, pero simplemente aquí pues ya les explicaba el por qué, aquí simplemente está escrito para que ustedes puedan analizarlo, ¿no? Ahora, bueno, en este anterior o los ejercicios anteriores nosotros teníamos pues las respuestas de cada uno, ¿no? Bueno, los incisos para que nosotros pudiéramos escoger alguna de las respuestas, pero si me dan alguno como este de acá, dice determinar el dominio, el rango y grafica
dice f de x igual a x más 3, ¿sí? En este caso solo nosotros tenemos lo que es correspondiente a una pequeña gráfica, ¿no? ¿Sí? Buenos días, Wendy, Fátima, bienvenida. Hola, ¿Sale? profe, buenos días, perdón. Hola, buenos días, no te preocupes. Bueno, entonces vamos acá continuando, ¿no? Dice determinar el dominio y el rango y grafica, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a graficar? Pues una, como ya lo vimos, sería la cuestión de utilizar el software para que yo pueda graficar, que en este caso es GeoGebra, ¿no? Y bueno, en la parte como ya lo vimos en GeoGebra, voy a irme rápidamente al software para que yo pueda verlo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hace un momento teníamos estos ejemplos, voy a quitarlos, ¿sí? Para ir viendo aquí, ¿no? Cómo es que los voy a graficar, ¿sí? Ahí ya no tenemos nada. Y entonces mi función es x más 3, ¿sale? Entonces, aquí vamos a regresar. Aquí simplemente vamos a poner x más 3. Y entonces, pues me va a quedar esto de acá, ¿no? Esta línea naranja que estamos viendo. Y como ustedes se dan cuenta, pues es algo, si yo no le doy valores, pues puede quedarme de manera infinita, ¿no? Sí, bueno, aquí digamos que ya tengo la gráfica. Voy a regresarme ahora a la presentación. Y entonces aquí, ¿cómo podemos decir cuál es el dominio, cuál es el rango de esta función? Pues como nosotros ya lo vimos, puede quedarme de esta manera, ¿no? Vamos a poner aquí el dominio. Como tengo yo esa tabla, ahorita vamos a ver lo otro, va a ir de menos 4, ¿sí? A 4, ¿no? Menos 4,4. ¿Por qué? Porque sí está terminando, ¿sí? Si no me dieran esa tabla y simplemente me dieran la función como la estamos viendo aquí, pues diríamos que el dominio, ¿sí? Porque también lo pueden encontrar así, que sería de menos infinito, ¿sí? A infinito positivo, ¿sale? Puede quedarme también de esa manera, ¿sí? Y la parte de lo que es correspondiente al rango, ¿sí? Como lo vemos aquí, tenemos de menos 1 hasta 7, que son los números que están evaluados. Entonces el rango puede ser de menos 1 a 7. Bueno, eso sería lo correcto porque me están dando la tabla. Si no me dieran esta tabla y me preguntaran por el rango, pues también el rango sería igual de menos infinito, ¿sí? A infinito positivo, ¿sí? Cuando no me dan, pues en este caso, un rango de números, ¿no? Y entonces ya lo estamos viendo, bueno, esa sería la gráfica de manera general, ya lo vimos en GeoGebra. Aquí pues está como, digamos que de manera resumida, ¿no? Si no me dan los valores, entonces aquí, si me dan la tabla, voy a utilizar estos resultados, que es el dominio, que es de menos 4 a 4, y el rango, que es de menos 1 a 7, ¿no? ¿Sí? Si nada más me dan la pura ecuación, que es x más 3, pues entonces el rango quedaría de menos infinito a infinito positivo y el dominio de menos infinito a un infinito positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir analizando, pues, lo correspondiente a esa parte, ¿no? Y entonces acá simplemente es la parte de la notación de cómo también podemos expresar esta parte del dominio, ¿no? Como lo acabamos de escribir, que es de menos infinito a infinito positivo, perdón, y también la parte del rango, ¿no? Sí, esto para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, aquí también la definición de lo que es una relación. Dice que la relación entre dos conjuntos es la correspondencia que existe entre los elementos del primer conjunto llamado dominio con una o más elementos de un conjunto llamado contradominio o codominio, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Cuando yo tengo una relación, no importa, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner 1, 2 y 3, ¿no? Sí, y simplemente los vamos aquí, por ejemplo, si tenemos un 5 y un 4 de este lado, este sería el conjunto, digamos, X, ¿no? Y esto sería Y. Entonces, cuando es una relación, no importa que el 1 sí tenga el mismo número, ¿no? Aquí también el 2 y el 3, ¿no? ¿Sí? Mientras, aquí también la diferencia, mientras que la función, como hace un momento lo comentaban, dice es la cual a cada elemento del primer conjunto dominio les corresponde uno y solo un elemento del
segundo conjunto, ¿no? Porque también podemos trabajar con esta parte de los diagramas en donde yo les puedo preguntar a partir del siguiente diagrama, pues dime si es función o no es una función, ¿no? O simplemente es una relación. Entonces, si tenemos 1, 2 y 3, y aquí tengo, por ejemplo, 5 y 4, ¿sí? Entonces, le tiene que corresponder 1 y solo 1, ¿no? ¿Sí? No le puede corresponder 2, ¿no? Por ejemplo, aquí el 1 está correspondido con el 5, ¿no? Tal vez puedo yo hacer aquí, por ejemplo, 1 con 5, 2 con 4, ¿sí? Y 3 con 4, que sería del conjunto imagen, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que el conjunto dominio le corresponde 1 y solo 1 del segundo conjunto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el 1 está, con el 5, ¿no? Por ejemplo, y si pusiéramos otra vez el 1 acá con el 4, pues ya estaría contenido 2 veces, ¿no? Aquí es diferente porque tengo 2 con 4 y 3 con 4, ¿no? Es distinto a tener 3 con 4, 3 con 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí la diferencia de lo que es una relación y lo que es una función, también para que ustedes puedan analizarlo posteriormente, ¿no? Y bueno, vamos a tener otros elementos, aquí igual se los dejo, ya vimos lo que es la parte del dominio, ¿no? Y la parte del rango, pero como se los estaba comentando, vamos a tener también la parte de lo que es el contradominio, algunos que le llaman como argumentos, y las imágenes, y cada uno de esos pues es diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo también esta parte. Dice, si se expresa la función como pares ordenados, pues se obtiene esto, ¿no? Puedo yo tener los diagramas, puedo yo tener una tabla o puedo tenerlo como parejas ordenadas, ¿no? Eso simplemente ya sería cuestión, pues, de notación, ¿sí? Y de ir viendo cómo podemos ir manejando, pues, toda esta parte, ¿no? Aquí también dice graficar f de x. Aquí son otros ejemplos que les dejo para que puedan ustedes analizarlos y también ya están ahí, ¿no? Es determinar su dominio y su rango, ¿no? Si me están dando que x es de menos 2 a 2, pues eso sería el dominio, ¿no? Sí, y la parte de lo que es correspondiente a el rango, pues simplemente sería 3 porque sería una función lineal en este caso, ¿no? Aquí igual les dejo otra para que puedan ustedes verla, analizarla y también, como les comentaba hace un momento, les dejé el archivo, ahí van varios ejemplos que ustedes pueden pues ir visualizando en este caso, ¿no? ¿Sí? Aquí también tenemos la parte de lo que es el dominio y el rango, como ya lo vimos hace un momento, junto con la parte de las gráficas, ¿no? Y aquí algunos ejercicios, ¿no? Estos ejercicios, bueno, voy a abrirles una actividad, están dentro de estas diapositivas, pero también voy a abrir esta actividad, ¿no? Para que ustedes puedan ir viendo ya, pues, en su libreta y ya suben la evidencia de cómo o qué fue lo que pusieron y ya en la siguiente sesión pues vamos a analizarlos, ¿no? Nos preguntan si es una función, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su rango? ¿Y qué tipo de representación tiene? Esta parte de la representación es que si es una función lineal o es una función cuadrática, ¿no? ¿Sí? Son, digamos que de las básicas y para saber si es una función lineal o cuadrática, pues simplemente basta ver los números que nosotros tenemos. Una función lineal, pues como su nombre lo dice, siempre va a ser una recta, una línea, ¿no? Y una función cuadrática siempre nos va a quedar una parábola, ¿no? Una U, ¿sale? Entonces aquí, ¿qué tipo de representación tiene? Pues es lineal o es una parábola o cuadrática, ¿no? ¿Sí? O puede ser que sea el cubo, dependiendo, ¿no? También aquí tenemos este segundo, ¿sí? Este tercer ejercicio, este cuarto y este quinto, ¿no? Son muy sencillos, solo es cuestión de que ustedes pues los puedan analizar y ver, ¿no? Y en esta otra pues solo tenemos las gráficas para ir viendo si son funciones o no, o simplemente son relaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos ejercicios, vuelvo a comentarles, están dentro de las diapositivas, pero en un momento voy a abrirles ya la parte de la actividad, ¿sí? Que va a ser de la primera, para que ustedes puedan resolverlo junto ahí con los lineamientos para que ustedes puedan subirlo, ¿no? No sé si tengan ustedes alguna duda, comentario respecto a lo que vimos el día de hoy, solo fue la pequeña introducción a esta parte, pues, de funciones
y pues un gusto conocerlos por este medio. Ya nos iremos conociendo en el transcurso del cuatrimestre. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues eso entonces sería todo. Adelante. Una pregunta. Sí, claro. Supongo que va a subir hoy la actividad. Sí, claro. ¿Hasta qué día nosotros podemos subir la tarea? Les voy a dar tiempo, en este caso sería hasta el día viernes, porque nos veríamos hasta el próximo sábado, ¿no? Entonces el viernes ya tendría que estar ahí para que, bueno, jueves, perdón, para que el viernes yo pueda revisarla y el día sábado, si es que ocurrió o hay alguna duda, pues podamos analizarla y revisarla ese día, ¿no? Ok, gracias, profe. Perfecto. Si no hay ninguna otra pregunta, pues eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta Un luego, gusto profe. saludarlos. Adiós. Igualmente, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.